Los líderes europeos le han declarado la guerra a Orbán. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha cancelado la visita tradicional a Hungría en un acto simbólico de boicot. Esta medida es una represalia directa contra la misión de paz del primer ministro Viktor Orbán, quien ha desafiado abiertamente las directrices de Bruselas al entablar diálogos con Moscú y Pekín. Orbán, decidido a posicionarse como un mediador en el conflicto ucraniano, ha generado una furiosa reacción entre los homólogos europeos. Las tensiones internas en la Unión Europea han alcanzado un punto crítico, poniendo en entredicho la cohesión del bloque. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Están en guerra. En el corazón de Bruselas, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha declarado la guerra, metafóricamente hablando, a Viktor Orbán, uno de los personajes más hostiles para la Europa occidental. Los recientes acontecimientos, como la visita de Orbán a Moscú para reunirse con Putin o al propio Donald Trump en Estados Unidos, la habían llevado a tomar una decisión sin precedentes: cancelar la visita tradicional a Hungría en represalia por la misión de paz del primer ministro húngaro. Este acto simbólico de boicot representaba un quiebre profundo en la unidad de la Unión Europea, un reflejo de la guerra política interna que se estaba librando. Orbán, por su parte, había iniciado su presidencia del Consejo de la Unión Europea con una serie de movimientos audaces, visitando Moscú y Pekín a principios de mes. En sus encuentros con Vladimir Putin y Xi Jinping, Orbán había dejado clara su intención de posicionarse como un mediador entre las potencias en conflicto, buscando vías para la paz en el turbulento escenario europeo. El número de países europeos que pueden hablar con ambas partes del conflicto se está agotando rápidamente, declaró Orbán en Moscú. Una observación que resonaba con una verdad incómoda en las altas esferas de la política europea. Mientras Orbán navegaba entre las titánicas figuras de Putin y Xi, su misión de paz no solo buscaba un diálogo constructivo, sino que también desafiaba abiertamente las directrices de Bruselas. En un entorno donde la postura oficial del Consejo Europeo excluía cualquier contacto con el presidente ruso, las acciones de Orbán eran vistas como una afrenta directa a la autoridad de la Unión Europea. China es una potencia clave para crear las condiciones de paz, escribió Orbán en su cuenta en la plataforma X después de su encuentro con Xi Jinping, reafirmando su convicción de que un diálogo inclusivo era el camino hacia la resolución del conflicto ucraniano. La respuesta de Bruselas no se hizo esperar. Erich Meimer, portavoz de von der Leyen, anunció que el viaje del Colegio de Comisionado a la presidencia húngaro no tendría lugar y que la comisión estaría representada únicamente a nivel de altos funcionarios en las reuniones informales del Consejo. Este acto de boicot era un golpe simbólico pero potente. Un mensaje claro de que la Comisión Europea no estaba dispuesta a tolerar desviaciones de la línea oficial. Sin embargo, en Budapest, el ministro húngaro de Asuntos Europeos, Boka János, no se dejó intimidar. Reprochó a la Comisión su actitud, recordando que su deber era abordar los retos comunes, con todos los países miembros, sin excepción. La Unión Europea es una organización internacional constituida por sus Estados miembros. La Comisión Europea no puede elegir con cuáles instituciones y Estados miembros quiere cooperar, denunció János, sus palabras resonando como un eco de resistencia en los pasillos de la política europea. Las acciones de Orbán también habían provocado una reacción mixta entre los homólogos europeos. Mientras algunos criticaban su audacia y veían en sus movimientos una amenaza a la cohesión del bloque, otros reconocían la necesidad de nuevas estrategias diplomáticas en un continente cada vez más polarizado. Los medios de comunicación, siempre atentos al drama político, informaban que Orbán estaba bajo presión por su misión de paz, con varios países de la Unión Europea amenazando con consecuencias prácticas si continuaba con sus esfuerzos diplomáticos. Además, la presidencia rotatoria de Budapest al frente del Consejo de la Unión Europea, asumida el 1 de julio, estaba en entredicho.
En medio de este tumulto, la figura de Ursula von der Leyen emergía como una líder decidida a mantener la hegemonía de la Unión. Su decisión de boicotear la presidencia húngara era más que una simple represalia. Era una declaración de principios. La Unión no podía permitirse la fragmentación interna en un momento de tanta incertidumbre global. Sin embargo, esta postura también revelaba las fracturas profundas dentro del bloque, donde la diversidad de opiniones y estrategias amenazaba con desestabilizar el frágil equilibrio de poder. Mientras tanto, en los corredores del poder en Moscú y Pekín, las visitas de Orbán eran vistas con interés. Para Putin, la disposición de un líder europeo a dialogar era una oportunidad de oro para debilitar la unidad occidental. Para Xi Jinping, representaba una posibilidad de aumentar la influencia china en Europa, una pieza clave en su ambiciosa estrategia de expansión global. Orbán, consciente de las críticas y las amenazas, se mantenía firme en su camino, convencido de que su enfoque era el correcto para garantizar la paz y la estabilidad en Europa. El conflicto ucraniano, que había sido el detonante de tantas disputas dentro de la Unión Europea, seguía siendo un campo de batalla tanto literal como figurado. La insistencia de Orbán en dialogar con todas las partes involucradas, contrastadas con la postura rígida de Bruselas, que veía en Rusia una amenaza que debía ser contenida a toda costa, esta divergencia de enfoques no solo reflejaba una diferencia de opinión, sino una batalla por el alma de Europa, una lucha por definir qué significaba realmente ser parte de la Unión Europea en un mundo en constante cambio. La historia de esta ruptura interna en Europa no podía entenderse sin un contexto histórico más amplio. Desde su fundación, la Unión Europea había puesto a prueba la cohesión del bloque. La presidencia húngara del Consejo, en este sentido, se convertía en un símbolo de estas tensiones, un reflejo de las contradicciones y las luchas internas que definían a la Europa moderna. En este clima de incertidumbre y división, la figura de Viktor Orbán emergía como un líder dispuesto a desafiar el status quo. Su misión de paz no era solo un intento de mediar en el conflicto ucraniano, sino una declaración de independencia política, una afirmación de que Hungría no seguiría ciegamente las directrices de Bruselas. Este acto de desafío resonaba con una historia más amplia de resistencia húngara, un eco de los tiempos en que el país había luchado por su soberanía contra imperios y potencias extranjeras. La guerra política entre von der Leyen y Orbán no era solo una disputa personal, sino una batalla por el futuro de Europa. La decisión de von der Leyen de cancelar la visita a Hungría y boicotear su presidencia del Consejo de la Unión Europea era un acto de guerra simbólica, una señal de que la Comisión Europea estaba dispuesta a imponer su autoridad a cualquier costo. Sin embargo, la resistencia de Orbán y su insistencia en buscar la paz a través del diálogo reflejaban una visión alternativa, una apuesta por una Europa más diversa y flexible. La historia de esta ruptura interna no había terminado. Con cada nuevo movimiento, con cada declaración y contraataque, el destino de la presidencia húngara y, en última instancia, el futuro de la Unión Europea seguían pendiendo de un hilo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
de la Patria Grande.